Bueno, buenas tardes Lili, muchas gracias. Mi nombre es Sandra, como me presentaba Lili. Muchas gracias a la doctora Encisa, coordinadora del Programa Integral de Salud del Adolescente de Chaco. Muchas gracias también a UNICEF, a la doctora Diva Moreno y al doctor Fernando Sigma por convocarme, y a ustedes que me están aguantando del otro lado. En estos días tan particulares y en esta situación tan particular que nos está pasando a nuestro país y al mundo. Entonces, un poco la idea era hablar de autolesión e intento de suicidio en la adolescencia, la evaluación de riesgo y la vulnerabilidad, pero no podemos menos que situarnos en el contexto de la pandemia que estamos viviendo todos nosotros. Así que la idea era, al menos parte de la clase de hoy, dedicarnos un poco a entender o a pensar o a intercambiar algunas cuestiones en relación a las situaciones de desastres, qué pasa en las situaciones de desastres y particular en esta pandemia con nuestra salud mental, qué recursos e intervenciones posibles tenemos nosotros como agentes de salud frente al impacto emocional que produce esta pandemia en los pacientes, en la población en general y en nosotros mismos. Porque si tenemos que hacer nuestra tarea asistencial, en este caso sería la evaluación, la asistencia de la autolesión, el intento de suicidio, tenemos antes que ponernos un poquito a reflexionar de nuestras condiciones y el impacto emocional que nos produce todo esto que está pasando. Entonces hablemos un poco de lo que de lo que significa, de lo que es, de lo que entendemos por una situación de desastre. Nosotros podemos pensar que una situación de desastre va a depender fundamentalmente de la demanda y de los recursos que yo tenga para ofrecer. Por ejemplo, si en la puerta de acá, en la esquina de mi casa, de la ciudad de Buenos Aires o del centro de la ciudad de Resistencia, se genera un accidente donde hay un colectivo con 20 personas y hay 20 accidentados, inmediatamente seguramente van a concurrir la ambulancia, la fuerza de seguridad, la fuerza de rescate. Las víctimas van a ser trialladas, trasladadas al hospital de referencia. Eso probablemente va a ser un accidente con víctimas múltiples, pero no va a ser una situación de desastre. ¿Por qué? Porque la ciudad o los recursos sanitarios disponibles y los recursos de rescate alcanzan perfectamente para cubrir esa situación. Ahora, si ese mismo colectivo con 20 personas, por ejemplo, choca y tiene un accidente en un pueblo de la Patagonia donde hay 10.000 habitantes y una posta sanitaria con una enfermera, y a lo mejor con suerte tenemos un personal policial, y tenemos recién el hospital más cercano a 3 horas, lo más probable es que eso se transforme en una situación de desastre. ¿Por qué? Como dice esta definición, que es la que, hay un montón de definiciones, pero esta me gusta, un desastre implica entonces una situación en la cual la necesidad de cuidados excede los recursos disponibles en forma inmediata. Por lo tanto, esto hace necesario que yo tenga que aplicar medidas extraordinarias. Eso le hubiera pasado a este pueblo de la Patagonia, y eso es lo que también nos está pasando de alguna manera a nosotros ahora, que ahora después nos vamos a explayar un poquito más, en esta situación de pandemia, a nosotros y al mundo, ¿no? Ningún país, ninguna digamos, situación sanitaria está preparado para esto. Algunos están preparadas más que otras. Pero bueno, la situación de que esto se transforme en un desastre o no va a depender del tiempo que nosotros, en nuestro caso, hemos tenido y de la generación de los recursos disponibles para que la demanda y la oferta sea equilibrada. Si ahora pensamos, recién hablábamos de una situación de desastre. Cuando hablo de desastre no solamente hablo de atención sanitaria, hablo de atención sanitaria, de rescate, de vivienda, de higiene, de alimentación, de todo lo que pueda necesitar una población, ¿no? Por ahí hay respuesta sanitaria, pero no hay respuesta en la alimentación, por ahí hay respuesta sanitaria y no hay respuesta de vivienda, bueno, hay diferentes vertientes. Si yo pienso qué pasa en el aparato psíquico de una persona, el ser humano, a medida que se va desarrollando y a medida que va creciendo, incluso desde antes de nacer podríamos pensar, así como va madurando su cuerpo biológico, va madurando su aparato psíquico, las dos maduraciones van a la par. Entonces, entre la maduración del aparato psíquico, una de las cosas que empiezan a pasar es que se van generando mecanismos de defensa, nosotros los llamamos así, mecanismos de defensa contra la angustia, mecanismos de defensa contra situaciones que pueden afectar ese psiquismo, se van generando y se van desarrollando diferentes recursos para afrontar, ya sea
lo que puede ser nosotros siempre decimos que la vida es una suma como de pérdidas o como de duelos, ¿no? No porque sea un pensamiento pesimista, sino porque si nosotros pensamos en el ciclo vital, desde que uno nace hasta que es un niño, un adolescente, un adulto, llega a la vejez y muere, todos los ciclos vitales de por sí incluyen alguna pérdida, algún duelo normal, esperable del ser humano. Entonces, el organismo y el aparato psíquico se va preparando para esto. Y después nos encontramos con los duelos. Algunos dicen que el aparato psíquico se fortalece de los microduelos cotidianos, ¿no? Bueno, no importa. Las situaciones que nos van presentando el vivir, ¿no? La vida, el vivir en sociedad, el vivir las situaciones específicas o habituales de la vida. Entonces, vamos generando estos mecanismos de defensa, pero puede suceder, o vamos a hablar ahora, de qué pasa cuando hay un evento que puede resultar traumático, o a mí me gusta más decir potencialmente traumático. Cuando hablamos de traumático acá y hablamos de trauma, como esta no es una charla de psicoanálisis, ustedes saben que Freud utilizó el término trauma, ¿no? Y hay tratados y tratados acerca de lo traumático, del trauma originario, del trauma, etcétera, etcétera. No lo vamos a tomar en esa línea hoy, sino vamos a tomar la palabra trauma o el término trauma como algo que afecta, como una afección que puede producir una lesión psíquica con consecuencias psíquicas, me permito llamarlo así, en el ser humano, en esa persona. Entonces, ¿cuándo un evento puede ser potencialmente traumático? ¿O cómo lo definimos al evento potencialmente traumático? Lo definimos como un suceso identificable de características particulares que se encuentra fundamentalmente fuera de las experiencias cotidianas del sujeto y que se produce de una forma repentina, inexplicable, brutal, que yo no lo comprendo y que a su vez acarrea o puede acarrear amenaza para mi integridad física y mental, ya sea la mía o la de los otros. Acá estamos hablando de trauma agudo o de estrés agudo o de situaciones traumáticas agudos. No vamos a hablar ahora de trauma crónico, porque en esta definición hablamos de experiencias que se encuentran fuera de las situaciones que se encuentran fuera de las experiencias cotidianas del sujeto. También es cierto que en todo lo que tiene que ver con trauma crónico, con estrés crónico, bueno, ya ahí la experiencia no se encuentra fuera de las situaciones cotidianas, pero eso es otro tema. Acá vamos a hablar de evento agudo. Entonces vemos, las estadísticas internacionales nos dicen que el 60% de los seres humanos experimentan alguna vez un evento que puede resultar traumático en su vida. Y más del 25% experimenta múltiples eventos traumáticos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos estamos traumatizados? ¿Que todos estamos lesionados psíquicamente? No, no quiere decir esto. Quiere decir que experimentamos eventos potencialmente traumáticos. A su vez se vio que no hay ningún agente estresante capaz de provocar alteraciones psíquicas en todos los individuos expuestos a ese agente. Y en caso de que todos las presentaran o de que muchos las presentaran, no en todos los individuos se da de la misma manera. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos discutir hoy o podemos discutir otro día, cuán estresante es la amenaza de la pandemia, bueno, la amenaza no, la pandemia ya es, pero la amenaza del contagio del coronavirus, cuán estresante o no es el aislamiento social. Entonces, este evento que estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia, es un evento potencialmente estresante. ¿Eso quiere decir que todos vamos a tener consecuencias psíquicas? No. ¿Y los que tengamos, quiere decir que todos vamos a tener las mismas consecuencias psíquicas? No, para nada. Entonces, que un evento potencialmente traumático se comporte finalmente como traumático para el aparato psíquico de una persona, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando el psiquismo vea excedido la capacidad de responder con los mecanismos habituales que tiene de elaboración y control. De la misma manera que decíamos antes que una situación se va a transformar en un desastre cuando la capacidad de respuesta se vea superada por la situación o por la demanda, de la misma manera el psiquismo puede verse superado o no, o sea, eso va a depender de la persona y de la situación, y a veces sus mecanismos van a alcanzar y a veces no van a alcanzar. Entonces, las posibilidades de que un evento sea traumático tienen mucho que ver con la posibilidad de respuesta de ese psiquismo en particular, que ahora después vamos a ver de qué depende.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del estrés agudo. No voy a hablar mucho del estrés porque la mayoría de los que están ahí saben mejor lo que es el estrés que yo. El estrés es una respuesta habitual y normal en el organismo, ¿no? Del organismo, que nos prepara para la defensa y para la protección. Existe una respuesta más que normal, a mí me gusta llamar adaptativa a la situación de estrés, cuando hay cualquier evento, cualquier hecho que produce desencadena el mecanismo del estrés, el organismo empieza a desencadenar toda una serie de mecanismos hormonales, que ustedes lo saben mejor que yo, relacionados con los neurotransmisores, que qué es lo que hacen, me preparan o preparan al organismo para la defensa. Por lo tanto, yo voy a estar alerta, voy a aumentar mi frecuencia cardíaca, voy a aumentar mi frecuencia respiratoria, voy a aumentar mi circulación, ¿para qué? Para defenderme, ¿no? Se conoce como fenómeno de defensa, de lucha y de huida. Esa sería la respuesta normal o adaptativa al estrés. Y después, cuando ese hecho que produjo, ese estímulo, vamos a decir estímulo, evento, incidente crítico, terminó, bueno, esa respuesta que el organismo generó, lo mismo en el aparato psíquico que ahora vamos a ver, ¿no? Esa respuesta se va agotando, se va autolimitando y termina la respuesta. Pero también puede pasar que haya una respuesta exagerada o desadaptada, de diferentes maneras, lejos de protegerme, digamos, de la situación, lo que me produzca sea estar más en riesgo. Imaginémonos si nosotros ahora estuviéramos en lugar de estar virtual, estuviéramos en una clase y de golpe entra alguien a asaltarnos con un arma, bueno, esa va a ser una situación estresante para todos nosotros. Entonces, lo más probable es que la mayoría de nosotros, o ojalá que la mayoría de nosotros, todos se va a desencadenar nuestra reacción de estrés y la mayoría se va a proteger, es decir, se van a generar los mecanismos para protegerse y defenderse de eso, que puede ser meterse abajo del banco, esconderse en un rincón, taparse con algo, quedarse quieto, o si hay alguna posibilidad de escape, salir. Ahora, ¿qué pasaría, no? Si en lugar de hacer eso, yo, por ejemplo, puedo tener una respuesta desadaptada o exagerada que sea ponerme a pelear o a discutir con los, ¿cómo se llama?, con los ladrones, con los que nos quieren asaltar, o cuando uno habla de respuestas exageradas, a veces piensa en respuestas escandalosas, y no necesariamente. Otra respuesta desadaptada podría ser que yo continúe dando la clase, y que todos ustedes estén protegidos, o traten de llamar a la policía, y yo continúe dando la clase. Ahí funcionaría un mecanismo que es el de negación, que puede funcionar como protector o puede funcionar directamente como un mecanismo desadaptado. Sigo dando la clase y por lo tanto me pongo en riesgo. El principal mecanismo del estrés agudo, el principal mecanismo de defensa es el miedo, ¿no? La primer síntoma emocional o, podemos decir, descarga emocional es el miedo. El miedo es un sentimiento normal y esperable que sirve para protegerme y para cuidarme, ¿no? Si yo sigo hablando en la clase y no tengo miedo, seguramente voy a estar más expuesta a los ladrones. Ahora, una respuesta exagerada o desadaptada podría ser el pánico. El pánico paraliza, el pánico no me deja pensar, el pánico hace que yo cometa errores. Entonces, por ejemplo, puedo hacer algo como pelearme con los ladrones o salir por la ventana, estando en pánico, tratando de protegerme. Bueno, entonces el estrés agudo, como decíamos, puede ocasionar sintomatología inmediata, sintomatología psíquica inmediata y sintomatología esperable. Se dice que cuando hay un evento puntual, no está escrito si el evento tiene que durar 1 hora, 2 horas, 3 horas o 15 días, pero una vez que el evento terminó, finalizó, uno puede pensar que más o menos hasta un mes uno puede tener síntomas emocionales relacionados con el estrés. Después el evento termina, la situación termina y se autolimitan los síntomas. Pero también puede pasar que a veces termine el estrés, termine la situación estresante y los síntomas no se autolimiten y entonces se genera patología, de la cual no vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el estrés postraumático, que ya es sintomatología a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de estrés agudos? Los síntomas inmediatos de estrés agudo, no quiere decir que todos tengamos que tener todos, pero estos son los síntomas esperables, que está bien que los conozcamos porque es esperable que los tengamos. Disminución o alteración de la atención, sensación de desrealización, despersonalización. ¿Eso qué quiere decir, despersonalización? No me pasa a mí, no soy yo,
me siento raro, o desrealizaciones, esto no está pasando. Estoy segura que más de uno de ustedes dijeron en este tiempo, esto parece una película, o esto es una película, ¿no? Esto no, uno miraba la tele, escuchaba las noticias y decías, no, no, esto no es así. Síntomas disociativos, puede haber, uno de los principales síntomas disociativos es la amnesia disociativa. Disociativa quiere decir, para los que no son profesionales de salud mental, quiere decir disociar el afecto del pensamiento. Entonces, la amnesia disociativa es como el recuerdo de esa situación me trae a mi aparato psíquico mucha angustia, entonces yo directamente la corro, ¿no? O corro el afecto o corro el recuerdo. Entonces no me acuerdo de lo que pasó. No me acuerdo que recién yo les estaba hablando y entraron los ladrones y nos empezaron a apuntar. Puede haber reexperimentación del evento traumático, del evento potencialmente traumático, quiere decir, yo todo el tiempo revivo en mi cabeza lo que vi, lo que pasó, lo que pasé yo, lo que sentí. Están los fenómenos de activación que decíamos antes, así como aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, el aparato psíquico, la mente está hiperactivada, tengo ansiedad, estoy en estado de alerta, tengo mayor sensibilidad a los estímulos. ¿Por qué? Porque me estoy protegiendo, ¿no? Estoy tratando de protegerme y de ver si pasa esto que yo les decía, bueno, en algún momento voy a tratar de, durante 1 o 2 días seguramente voy a estar cuidándome de esa manera. Otra cosa que suele suceder es el embotamiento de la reactividad general, ¿no? El estrés agudo produce como sensación de embotamiento, de rareza, de disminución de sensaciones ¿no? y de emociones. Puede haber también sentimientos de negación, como decíamos, impotencia, frustración, sentimientos de culpa, ¿no? Por ejemplo, si vine acá, yo vine a dar la clase, ustedes vinieron a escuchar la clase, resulta que, y a alguno de mis compañeros le pasó algo, uno de los primeros mecanismos que hace la mente es, bueno, no tendría que haber venido, le tendría que haber dicho, me tendría que haber sentado en otro lugar. Y fíjense que esto está pasando también en el contexto de la pandemia, ¿no? Inmediatamente uno siente o que la culpa la tiene el otro o que la culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo porque puedo contagiar a mis seres queridos y soy personal de salud, la culpa la tiene el otro que me trajo el virus al edificio, la culpa la tiene el presidente que se equivocó, la culpa la tienen los chinos, etc. ¿Qué más puede haber? Hay un sentimiento que suele suceder en una situación de estrés importante que tiene que ver con la sensación de desamparo. Más allá de que uno esté o no esté desamparado, es muy habitual sentir una sensación de desamparo, de soledad y de desamparo, tanto física como simbólica, ¿no? Nadie nos ayuda, estamos solos, a nadie le importamos. Puede haber comportamientos inhibidos, comportamientos bizarros, y después puede haber síntomas más graves, más bien relacionados con respuestas, digamos, desadaptadas o inhabituales, que tiene que ver con alteraciones de la sensopercepción, con tentativas o amenazas de suicidio, etcétera, etcétera. En los niños es bastante habitual alteraciones de la alimentación, y alteración del sueño es común y todos nosotros lo estamos viviendo, al menos acá entre mis colegas y entre mis pacientes. La pregunta es, ¿duermo menos? ¿Me despierto temprano? ¿Puedo tomar algo para dormir o no? Etcétera. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan que un suceso, en nuestro caso, en este caso particular, la pandemia, ocasione síntomas agudos? ¿Y qué síntomas agudos va a ocasionar? ¿Y ocasione o no síntomas crónicos? Bueno, va a depender de las características del evento, como estábamos diciendo, ¿no? No es lo mismo una epidemia en una ciudad de la Argentina que una epidemia mundial. No es lo mismo si la respuesta que logra dar el equipo sanitario del país alcanza a que si no alcanza, o la respuesta social o la respuesta habitacional. Entonces va a depender de las características que tiene el evento. Va a depender, cuando hablo de características hablo de calidad, hablo de duración, hablo de gravedad, etc. Va a depender de la vulnerabilidad de cada uno. Todos los que estamos acá somos diferentes individuos, así que cada uno de nosotros, así vivamos en el mismo barrio, tengamos la misma profesión, o tengamos familias parecidas, si es que las tenemos, cada uno tiene una vulnerabilidad individual, que tiene que ver con lo que trajo, con la predisposición, con lo que fue viviendo y con los recursos que pudo haber ido desarrollando. Y finalmente va a tener que ver con factores familiares, sociales e institucionales. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que
vivimos, podemos vivir solas o no, pero vivimos en familia, vivimos en sociedad. Entonces, cuanto más inmaduro sea mi aparato psíquico, cuanto más adolescente o sobre todo niño sea yo, más voy a necesitar de las herramientas que mis referentes adultos me vayan prestando. Pero aunque yo sea un ser adulto, las elaboraciones de las situaciones traumáticas se hacen de manera individual, por un lado, y también de manera familiar y social, sobre todo cuando hay situaciones de alta valencia social, como por ejemplo es esto, ¿no? Esta no es un evento traumático individual, esto es un evento traumático, vamos a decir así, para todos, o puede ser también lo mismo una guerra, un terremoto, un atentado. Entonces, la sociedad, la familia en la que yo estoy, si la tengo o si no la tengo, o si yo me encuentro en aislamiento, pero no me refiero a aislamiento del aislamiento sanitario, si yo no tengo red social de sostén, no va a ser lo mismo que si lo tengo, si no tengo red familiar de sostén, no va a ser lo mismo para mí pasar la situación traumática, y no va a ser lo mismo para la sociedad o la comunidad pequeña o grande en la que yo vivo, la manera como, de manera, digamos, conjunta, la sociedad va a poder ir elaborando la situación. Por ejemplo, es bastante común, se ve bastante común en la situación relacionada con las guerras, ¿no? Las poblaciones donde las situaciones de guerra tienen algún sentido, no los vamos a juzgar acá, es decir, alguna guerra que para la población tiene algún sentido, ¿no? Porque para ellos la guerra significa liberación de tal o cual cosa, las pérdidas que esa guerra puede ocasionar, que por supuesto que una muerte siempre es una muerte, pero la elaboración de todas las pérdidas materiales, de personas, económicas, va a ser diferente si uno toma una población que se vio inmersa en una guerra en la cual no entiende ni para qué ni por qué, o que uno no está de acuerdo. Bueno, nosotros tenemos ejemplo en nuestro país, tenemos el ejemplo de Vietnam, todo lo que socialmente genera eso. Y en nuestro caso de la pandemia, me parece también que es muy importante pensar cómo la sociedad, además de la individualidad de cada uno, cómo la sociedad va a entender y a elaborar esto, y después lo vamos a retomar más tarde. Nosotros somos un país que no tenemos mucha confianza institucional, esto también es muy importante, ¿no? No tenemos mucha confianza en las instituciones, y fundamentalmente no tenemos confianza en el Estado. Bueno, seguimos acá con esta diapositiva. ¿Cuál es la población entonces susceptible de desarrollar síntomas psíquicos y más adelante patología psíquica? Porque cuando uno desarrolla al principio síntomas psíquicos, no es patología, son síntomas. Ahora, cuando esto después se perpetúa en el tiempo, ahí sí se establece la patología. Bueno, la población susceptible es toda la población expuesta a ese evento o a esa situación traumática. ¿Y cuáles son los de mayor riesgo? Bueno, los de mayor riesgo son los que somos o son los que teníamos trastornos psicológicos previos, los que teníamos antecedentes de otras experiencias traumáticas, ¿no? Experiencias traumáticas puede ser por pérdidas, puede ser por situaciones de maltrato y abuso, puede ser por situaciones de marginalidad socioeconómica, etcétera, etcétera. Otra población de riesgo son los que, como decíamos recién, los que tienen falta de sostén familiar y social, y finalmente los que tienen una estructura psíquica más frágil y más dependiente, como son los niños y los adolescentes. Seguramente alguien me está diciendo, bueno, va a depender qué adolescente, por supuesto. No es lo mismo un adolescente de 10 que un adolescente de 15 o de 16, y todos los adolescentes de 10 no son iguales, y todos los adolescentes de 16 tampoco son iguales. Por eso acá utilizamos el concepto de autonomía progresiva, porque no es solamente por edad, sino por capacidad de maduración y de respuesta. Así que en nuestro caso, de esta pandemia, vamos a decir, si tomamos a la pandemia como evento potencialmente traumático, todos nosotros somos población expuesta a generar síntomas psíquicos. Esto no quiere decir que no los tenemos que generar, estaría muy bien que los generemos. Lo que vamos a tratar de evitar es que eso se transforme en una patología psíquica. Entonces, tenemos un evento o un suceso potencialmente traumático, tenemos al niño y al adolescente, tenemos la posibilidad de que esto genere un trauma psíquico con síntomas agudos y con síntomas crónicos. El concepto de trauma en psicoanálisis es mucho más complejo que este, no nos vamos a detener en eso. Tomamos trauma psíquico como algo que supera la capacidad de esa persona de afrontar la situación de estrés o de trauma que esto le produce.
Entonces, ¿de qué va a depender en estos niños y adolescentes? Por supuesto, va a depender del estado psicológico, la vulnerabilidad individual de cada niño, va a depender de la capacidad de sostén del adulto y del referente. ¿Y de qué va a depender también la capacidad de sostén del adulto? De la individualidad de cada adulto y fundamentalmente del efecto psíquico que en los padres o en los referentes afectivos haya producido esta situación. Y ahora me parece que es oportuno comentarles una anécdota que me acordaba ayer cuando terminaba de preparar la presentación de hace muchísimos años, en la ciudad de Buenos Aires, cuando fue el atentado a la bomba a la Embajada de Israel. Los que tienen mi edad se acordarán, fue hace muchísimos años. Hubo heridos, hubo muertos, pero bueno, había al lado de, cerquita de la embajada, una escuela que ninguno de los niños ni los docentes sufrió ninguna herida física, pero pasó que cuando se sintió la explosión, los docentes que no sabían lo que pasaba salieron a la calle, no era una escuela, era un jardín de infantes. Entonces los niñitos también salieron a la calle, todos asustados, nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces justo pasó por ahí un colectivo, un micro, no recuerdo qué era, y alguien dijo, llevémoslos al hospital. Ustedes saben que eso también es un comportamiento colectivo, también vamos a hablar en un rato de eso. Hay instituciones que en la sociedad tienen como, en el imaginario social, son instituciones de protección, ¿no? Más allá de, y el hospital, más allá de ser una institución de salud, es una institución de protección. Con lo cual los niñitos subieron a ese colectivo con las maestras y llegaron al hospital mío, bueno, no es mío, al hospital de niños, que es donde yo trabajo. Yo no estaba una colega, así que esta anécdota no es mía, es de una colega que ya está jubilada, y entonces llegaron todos los niñitos con sus maestros, todos perfectamente en el sentido físico, ninguno había tenido ninguna herida, todos estaban muy asustados, los profesores tampoco sabían qué es lo que había pasado, estaban muy asustados los profesores, y los niñitos tenían diferentes teorías. Había una nena que no paraba de llorar, que pensaba que esto era un castigo porque ella había discutido con su mamá esa mañana antes de ir al jardín. Había otra nena que había hecho una teoría en el micro, que era que todas las escuelas iban a explotar, digo como ejemplo de la fantasía de los niños, ¿no? Entonces la gente del hospital, de la guardia nuestra, se ocupó de comunicarse con todos los padres e informarles que los niñitos estaban bien, que bueno, que estaban en el hospital, que había habido, no sé si le habrán dicho accidente, atentado. Ahora ustedes imaginen en la psiquis de estos papás, cualquiera de nosotros que está trabajando, que dejó su hijo en la escuela, y que lo llaman de un hospital para decirle que hubo un atentado, que explotó una bomba, pero que su hijo está bien. Por supuesto, hasta que esta gente no llegó al hospital y abrazó uno por uno a sus hijos, los padres llegaban en un estado de angustia muy importante, donde me imagino yo que todos o la mayoría no habrán creído cuando le decían que sus hijos estaban bien y habrán pensado que al menos estaban heridos gravemente. Entonces, nosotros escribimos algo sobre eso. Es decir, el efecto, algunos de esos padres después seguían recordando es que les había producido y la situación traumática, hasta que llegaron al hospital y vieron a sus hijos sanos, toda la fantasía y todo lo que pensaron en relación a lo que podría haber pasado. Por eso me pareció un ejemplo interesante para entender no solamente la capacidad que un referente puede tener, sino el efecto psíquico que el evento en sí, produce en esos padres o en esos referentes, porque son ellos los que le prestan, en el sentido simbólico, a los niños, los que le prestan digamos, recursos psíquicos para afrontar las situaciones. Todos sabemos que si un niño se cae y nosotros lo levantamos y corriendo nos ponemos a llorar y vamos al hospital, el niño se va a asustar. Y si nosotros lo levantamos y le decimos, quédate tranquilo, no pasa nada, te vas a mejorar, va a venir el doctor, el niñito se calma. Bueno, la población afectada por un desastre, antes se decía víctimas, pero ahora es toda una discusión mundial de que en realidad no se trata de víctimas necesariamente, sino de población afectada, tampoco se trata de pacientes. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir qué paciente voy a ver, pero en realidad estos son población afectada por la situación. Si es víctima o no es víctima, bueno. Pero antes se decía víctima. Estaban divididas como en 4 categorías. La población afectada primaria, que son los directamente expuestos, la población afectada de manera secundaria, que son los familiares y allegados a los directamente expuestos, la población afectada terciaria, que es el personal de rescate y asistencia, y la población afectada cuaternaria son los miembros de la comunidad donde esto pasa. Como todos nos podremos dar cuenta en esta situación actual nuestra, del COVID-19, nosotros estaríamos de alguna manera en todos o en
en casi todos, porque a todos nos puede afectar el virus, todos podemos ser familiares o allegados de alguien que le afectó o que le puede afectar. La mayoría de los que estamos acá en esta charla pertenecemos al personal de rescate y asistencia de una o de otra manera, que ahora se dio en llamar personal esencial, ¿no? Que nos hace sentir un poquito mejores a veces y peores otras veces. Y por otro lado, todos somos miembros de la comunidad de este país, en este caso yo diría de la comunidad del mundo, ¿no? Entonces nos parecía interesante hablar un poquito de, como agente de salud, y está a propósito puesto agente de salud porque no hablamos ni de médicos ni de psicólogos, es decir, no solamente, sino de médicos, de psicólogos, de maestros, de docentes. Ahora después les voy a contar una anécdota de la escuela hospitalaria de hoy, de toda la gente que trabaja en rescate, en asistencia, en ayuda, en seguridad, todos los que estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ante el impacto emocional y frente a mi propio impacto emocional, ¿no? A nosotros que somos los que nunca nos pasa nada, sobre todo los médicos, porque todos los agentes de salud, los médicos somos los que más nunca nos pasa nada. ¿Cómo me preparo yo para esto? ¿Cómo nos tendríamos que estar preparando? Primero, conociendo, ¿no? Conociendo no quiere decir necesariamente estudiando de los libros, que cómo tengo que hacer con el COVID-19, porque muchos de nosotros no vamos a tratar directamente el COVID-19, sino qué factores en mi población o en mis pacientes yo tengo que identificar, cómo voy a hacer una detección inicial del riesgo, de todos los riesgos, no solamente del riesgo en relación al COVID, qué intervenciones posibles puedo hacer en relación a la salud mental, y fundamentalmente tener conocimiento de mi propia vulnerabilidad. Cuando digo tener conocimiento, todos me van a decir, o muchos me pueden decir, sí, sí, ya sabemos que somos seres humanos, todos lo sabemos. Eso es en realidad lo que la gente especializada en salud mental llama racionalización, ¿no? Saberlo, todos lo sabemos, pero interiorizar ese concepto de la propia vulnerabilidad no es tan fácil, y menos para los que trabajamos, ¿no es cierto? Hoy hablaban de contagios, de por ahí, de un grupo de médicos que, bueno, que estuvieron en un almuerzo. Bueno, uno no se trata de que sea tonto, se trata de que a veces la famosa a mí no me puede pasar, yo no soy tan vulnerable, también existe. Y ahora vamos a hablar un poquito que después vamos a retomar, de la población, ¿se acuerdan que decíamos primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? De los miembros de la comunidad. La comunidad siempre está afectada en el sentido simbólico de la comunidad, además de en cada uno de sus miembros, sobre todo cuando son situaciones de lo que nosotros llamamos de alta valencia social, ¿no? Alta valencia social. Por ejemplo, como esto que está pasando. Entonces, ¿de qué me tengo que ocupar? La institución escolar, no el edificio de escuela, sino la institución escolar, la institución religiosa, cualquier ámbito cultural, cualquier ámbito de recreación. Y después tenemos los medios de comunicación, de los que nos tenemos que ocupar en dos sentidos, porque los medios de comunicación pueden ayudar a lo que nosotros llamamos elaboración colectiva del trauma, o de la situación traumática, o de la situación de estrés, llamémoslo como querramos, y evitar, ¿no?, la retraumatización. No hace falta ni que les explique, con poner la tele ahora, cualquiera de ustedes podría decirme lo que está pasando en la tele. Les quería mostrar esto, hablando de retraumatizar. Esto es una foto que salió en el diario del atentado de la AMIA, que fue hace como 20 años, esto salió en el diario hace 4 años, a raíz de una noticia, de un aniversario, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Los medios de comunicación, ¿no?, vuelven a mostrarnos la foto con los muertos, con el atentado, etcétera, etcétera, etcétera. Como ejemplo de lo contrario a esto, ustedes recordarán que en las Torres Gemelas, cuando fueron los atentados de Estados Unidos, en la televisión nuestra, por lo tanto en la televisión estadounidense, no se vio ningún muerto. Se murieron 2.000 personas. Lo único que se vio y se repitió fue esa persona que se arrojó de la parte alta de la torre, que eso sí se repitió, pero no se veía los cadáveres en las calles, etcétera, etcétera. No es casualidad que esto pase. Digamos, tiene que ver con una forma de transmitir la información, no sé cómo la transmiten ellos, pero esto fue lo que pasó, que no es lo que nos pasa a nosotros en Argentina. Digamos, hay muchas maneras de realizar una elaboración colectiva, o por ejemplo de recordar y de tener memoria de los hechos, que no necesariamente tienen que ser de manera con imágenes que se repiten y que lo único que hacen es lo que nosotros llamamos retraumatizar. Entonces, por ejemplo,
cuando fue el incendio en Cromañón, en la ciudad de Buenos Aires, donde murieron 200 personas, durante mucho tiempo hubo como un santuario que la gente fue armando en la calle, que eso era un intento de elaboración colectiva y de homenaje a las víctimas, que se hizo en ese momento, que duró durante mucho tiempo, y que había todo un problema porque no podían pasar los colectivos por esa calle porque estaba eso. Entonces, en realidad eso se fue respetando y se fue trabajando con los familiares de las víctimas hasta que finalmente se logró abrir la calle, se corrió ese santuario un poquito del lugar y, por ejemplo, se puso a la estación de subte del barrio de Once, se puso el nombre 30 de septiembre, que recuerda a esto que pasó. Eso es una manera de realizar una elaboración colectiva de la comunidad o de la sociedad, pero no es una manera pasando todo el tiempo los muertos por la televisión. Por eso digo que los medios de comunicación son un elemento muy, muy importante para ayudar o para no ayudar. En la ciudad de Buenos Aires es bastante difícil. Yo sé que en el interior se trabaja bastante bien con los medios de comunicación en algunos lugares y que han logrado como coordinar y como acordar estas cuestiones. Bueno, continuamos entonces con la intervención en los desastres. La intervención en una situación de desastres tiene 4 etapas que tiene que ver. La primera con la planificación, la segunda con la respuesta, la tercera con la recuperación y la cuarta que se llama etapa de mitigación-prevención. Planificación, ¿qué quiere decir? Antes de que el evento suceda. Se supone que una comunidad tiene que estar preparada para alguna situación que pudiera suceder. Justamente habíamos hablado que eran situaciones inesperadas, que yo no sabía que me iban a pasar, no sé qué van a pasar, no las puedo prevenir, pero sí puedo prepararme. Entonces esta etapa de planificación-prevención se debe de la población vulnerable y capacitar al personal que va a actuar en el rescate y en la asistencia. La etapa de respuesta es la etapa durante e inmediatamente después. Nosotros en este momento en el país estaríamos en las 2 etapas a la vez, porque por un lado ya estamos respondiendo a las cuestiones que van pasando, pero por otro lado, por las características particulares que tiene la pandemia del COVID-19, por otro lado también estamos detectando población vulnerable, capacitando al personal, o sea que estaríamos en estas 2 etapas a la vez. Después viene una etapa de recuperación, readaptación, reconstrucción. Está entre comillas la palabra normalización, porque nunca es, digamos, nunca se vuelve a la normalidad en el sentido sin consecuencias, porque no existe hacer como que nada hubiera pasado. Y después hay otra etapa que es la etapa de mitigación-prevención, ¿no? Donde se evalúan las actuaciones, los errores, se conoce la etapa con el nombre de la lección aprendida. Quiero decir, veo lo que hice mal y me preparo para la próxima. O sea que por ahí en otro día, en otra charla, hablamos de las otras 2, ahora estamos en planificación y en respuesta. Esta es otra manera de ver lo mismo que decíamos recién, donde yo puedo estar en la etapa de pre-impacto, en la fase de impacto y en la post-impacto. En relación a la salud mental, en la fase de pre-impacto, yo me tengo que ocupar de cuál es la población vulnerable, cuál es la población vulnerable que tiene factores de riesgo, y para ello debería yo saber cómo es la salud mental previa de la población de lo que yo me tengo que ocupar. Quizás algunos lo sepamos y otros no tanto. En la fase de impacto, que también podríamos decir que de alguna manera ya empezó, por un lado predomina, ¿qué predomina? Predominan los síntomas de estrés agudo y predomina el miedo. No hay que tenerle miedo a la palabra miedo, porque el miedo es un sentimiento normal, que hace que yo me proteja y me cuide, y haga lo que tenga que hacer para defenderme. Hay que tenerle miedo a la palabra pánico, ¿no? Porque cuando yo, en lugar de miedo, siento pánico, en ese caso el pánico paraliza, no voy a poder pensar y a lo mejor hago lo que yo decía antes cuando le daba el ejemplo de si se derrumbaba el techo de mi living y yo salto por la ventana, ¿no? Y es muy importante esto para el personal de salud. Entonces, en esta etapa funcionan estos 2 mecanismos, el mecanismo del estrés y como emoción el miedo. Y después en la fase post-impacto, digamos, es la sociedad empieza a organizarse, se recibe ayuda, se empieza a compartir los sentimientos, las vivencias, y acá viene una etapa que se llama de pasar de la ilusión a la desilusión, que los especialistas han dado en llamar que se termina la luna de miel.
Cuando sucede una situación de desastre, después viene la ayuda, viene la reconstrucción, está todo el mundo, están los medios, está el Estado, están los personal de asistencia, pero en algún momento eso se empieza a retirar. Y es allí donde las personas, los seres humanos, nos empezamos a desilusionar, ¿no? Como a darnos cuenta de la situación en la que estamos, de las consecuencias que tuvo el evento, de lo que perdimos, ¿no? Cualquiera lo puede pensar, ¿no? Cuando uno siente, hay una situación donde uno, en una situación de duelo habitual, por la pérdida de un familiar, ¿no es cierto? Primero uno se angustia, después uno llora, después uno se junta con los familiares, en este caso no tanto, pero uno de alguna manera se reúne con los familiares, después uno organiza el velorio, o lo que fuere, organiza una despedida, después uno empieza a recordar, uno empieza a hablar, y después, cuando todo termina, uno empieza a darse cuenta de eso que ya no tiene, de eso que perdió, ¿no? Y ahí es un momento importante donde puede haber síntomas de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias, etc. ¿Qué características tiene esta pandemia particular? Podríamos hablar de ventajas, de desventajas. Yo no sé si lo hablaría en términos de ventaja o desventaja. Más bien lo hablaría en términos de características. En relación a lo que hablábamos antes, a lo que pensábamos como un desastre, ¿no? Que yo no sé qué va a venir, viene, termina y después actúo. Bueno, acá por un lado, esta pandemia es inesperada. Es decir, en febrero a nadie se le ocurría que íbamos a estar hoy conversando por vía virtual porque no nos podemos reunir. A nadie se le iba a ocurrir. O sea que de alguna manera es inesperada, pero por otro lado no tanto, ¿no? No es tan inesperada, porque a otro ya le pasó, porque hace un mes y medio, no, sí, un mes y medio que yo estoy viendo que a otro ya le pasó. Hace un mes y medio que estoy esperando que suceda, o que no suceda, o que suceda menos, o qué es lo que va a suceder. Hace un rato hablaba con una colega de un servicio de pediatría de un sanatorio de acá, y entonces yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes ahí? Y ella me dice, bien, aburrido, no pasa nada. O sea, no es que ella quisiera que pasara algo, pero ellos estuvieron preparando, y esta espera, no se olviden de la famosa frase, el que espera desespera, sobre todo no sabemos qué es lo que estamos esperando, ¿no? Genera bastante incertidumbre. Entonces, que sea inesperada, pero no tanto, que a otros le haya pasado primero, es una ventaja. Que estemos esperando y no se sabe bien qué, genera mucha incertidumbre. Todo una ventaja podría decir que tenemos tiempo para prepararnos, que hemos tenido tiempo para prepararnos. Sí, es cierto, tenemos tiempo para prepararnos. Que podemos aprender de los errores de otros y de los aciertos de otros. Y también mientras va pasando el tiempo, nos vamos nosotros como asimilando y dando cuenta de nuestra propia vulnerabilidad, de la nuestra, de la ajena, de la real y de la fantasiada. Ustedes habrán escuchado en todo este tiempo, digamos, eh, así como algo en relación a lo que nosotros llamamos la regresión infantil, ¿no? Es decir, a lo mejor yo sé que tengo que escuchar, digamos, si yo escucho las noticias, tengo que escuchar a las autoridades de salud, tengo que escuchar a los especialistas, y sin embargo no puedo dejar de escuchar a alguien que habla, que no entiende nada, pero igual habla, y entonces a lo mejor yo creo que tengo más vulnerabilidad de la que tengo, a lo mejor como estoy un poco en pánico, hago cosas que creo que me protegen, que en realidad no me protege. Entonces, estamos en esta situación que nos complica en relación a todo esto, en esta pandemia en particular, ¿no? Entonces, en una intervención específica me refiero en relación a la salud mental, ¿no? En relación a la salud mental. Yo tengo una intervención inmediata, que ahora vamos a hablar un poquito, tengo una intervención inmediata a corto y mediano plazo, que puede ser una intervención individual, familiar, institucional y social, perdón, no puede ser, tiene que ser. Y después tengo una intervención a mucho más largo plazo, que ya es la asistencia de la sintomatología crónica. La que nos convoca hoy es la intervención inmediata, ¿no? Que es la que nos interesa, que se llama PAS, o Primera Ayuda Psicológica, Primera Asistencia y Prevención Temprana, no importa el nombre que le vayamos a dar. ¿Esto qué quiere decir?
¿Que yo tengo que tener un montón de psicólogos haciendo cosas? No, no tengo que tener ningún montón de psicólogos. Sí voy a tener que tener un montón de psicólogos acá, no sé si lo puedo señalar, pero en el largo plazo, ¿no? Ahí sí voy a tener que tener un montón de psicólogos y psiquiatras especialistas asistiendo a la sintomatología específica. Ahora yo estoy en la primera ayuda. ¿Cómo son las intervenciones en salud mental, la intervención inmediata? ¿En qué consiste? En una evaluación de la situación global, cada uno en su lugar, puede ser en un hospital, en un centro de salud, en mi comunidad, en mi comunidad escolar. Yo tengo que categorizar las víctimas o población afectada, no todas necesitan lo mismo, no todas necesitan la misma ayuda. Yo tengo que detectar el riesgo de cada una, después vamos a ver cómo, y por otro lado tengo que hacer una contención individual, familiar y social, también dentro de mi lugar de trabajo. ¿Cómo es la intervención temprana? Bueno, en una situación de desastre habitual, yo diría que la primera intervención temprana es restablecer la rutina, ¿no? Si nosotros pensamos en un atentado, en una inundación, bueno, lo más importante que yo tengo que hacer es restablecer la rutina. Acá en nuestro caso, que esto no quiere decir, y lo voy a volver a repetir varias veces, restablecer la rutina como si nada hubiera pasado, que me parece que es algo de lo que tenemos que hablar un poquito hoy. En nuestro caso es restablecer otra rutina. Quiero decir, cuando empezó el aislamiento obligatorio, bueno, a lo mejor nos acostábamos a las 5 de la mañana, nadie sabía muy bien qué hacer, los que no iban a trabajar. O sea, el primer tiempo fue de desorden, fue de desorganización. ¿Y qué fuimos haciendo de a poco o ayudando a hacer? Fuimos estableciendo una rutina, otra, diferente, como sea. Cada uno en su casa, el aislamiento no es igual para todo el mundo. De hecho, algunos ni siquiera estaban en la casa, o sea, para algunos es diferente. Lo primero que tengo que hacer es eso. Después tengo que tener, ahora vamos a ver cómo hacemos eso, contacto e intervención con la escuela y con las otras instituciones. Cuando digo escuela no quiere decir que voy a ir a la escuela, quiero decir que tengo que tener contacto con la institución escolar. Por ejemplo, hoy lo que nos pasó es que en el hospital nosotros estamos haciendo el seguimiento de nuestros pacientes y una docente que también hace el seguimiento domiciliario de los pacientes vía remota, se comunicó con nosotros porque en realidad ella había observado algo para ella era una alumna, para nosotros una paciente, ella había observado algo que no le había parecido, que no le había gustado, que le había preocupado. O sea, ella que tenía su función docente, en realidad no importaba tanto la función de enseñarle, no sé si era historia o geografía, sino que ella observó que la chica no se conectó y que tuvo una conversación con la madre que la preocupó y se comunicó con nosotros. Entonces, en nuestra intervención desde la prevención de la salud mental, a lo mejor no necesariamente tiene que ser con el joven, con el adolescente en sí, sino con aquellos que están interviniendo desde otros ámbitos. Para eso tengo que capacitar a los docentes y a los referentes, para que reconozcan reacciones psíquicas esperables y otras que no son esperables. ¿Para qué voy a hacer todo esto? ¿Para qué voy a hacer una intervención temprana? ¿Por qué insistimos con esto? Porque, por ejemplo, nosotros escuchamos mucho en el hospital que mucho personal de salud nos dice, cuando le vamos a ofrecer o vamos a conversar, ¿cómo los vamos a necesitar después? ¿No? Después sí los vamos a necesitar, ahora no hace falta. Digo, este es un concepto que circula también por algunos lugares, circulan los dos conceptos, o que cuando sucede algo hay que poner psicólogos y psiquiatras por todos lados, o que en ese momento no hace falta, o en el momento este de la pandemia no hace falta nada en relación a la salud mental, y que después va a hacer falta especialistas. Y a lo mejor no es ni una cosa ni otra, porque la primera ayuda psicológica no lo dan los psicólogos y los psiquiatras. Todo esto que yo estoy hablando lo dan cualquier agente de salud, cualquier referente comunitario, cualquier promotor de salud, cualquier rescatista o cualquier personal de asistencia. De rescate puede ser la persona que viene a conectarle, no sé, la luz o darle alimento a una familia que no tiene disponibilidad económica. ¿Para qué hacemos todo esto? Que estoy intentando que hagamos, para disminuir el sufrimiento psíquico agudo de las personas,
para prevenir las secuelas que pudiera haber a corto y mediano plazo. No, no somos dioses, digamos, nadie me va a decir que yo haciendo todo eso, la persona no va a tener una consecuencia, pero por lo menos voy a disminuir las posibilidades. Fundamentalmente las que afecten la capacidad de aprender, la forma de relacionarse con los demás, la manera de enfrentar situaciones difíciles en el futuro, sobre todo si yo estoy hablando de niños o adolescentes que están construyendo sus recursos psíquicos. Y por otro lado, evitar que se agraven la patología previa, ¿no? Personas que tuvieran vulnerabilidades o patología previa. Entonces, la asistencia, cualquier tipo de asistencia individual, ¿a qué tiene que atender? Asegurar y orientar a la persona. La presencia virtual o no, siempre debe ser una presencia tranquilizadora, sobreprotectora y continente. Estableciendo un vínculo por la palabra, si se puede, e intentando esclarecer los hechos. ¿Qué quiere decir esto? La contención no quiere decir que yo voy a llamar a alguien o voy a ir a visitar a alguien si se puede, o me voy a encontrar con alguien en el hospital y le voy a decir, no, quédate tranquilo, no pasa nada. No, sí pasa, no es que no pasa nada, ¿no? Hay varias cosas que nunca tenemos que decir, no pasa nada, cuando pasa. Pasa, lo que yo tengo que hacer es informar sobre lo que pasa, ayudar a que se informe sobre lo que pasa, pero no decir no pasa nada, porque está pasando. U otra cosa que a veces solemos decir es ya va a pasar. Sí, claro, claro que va a pasar. Sabemos que va a pasar, pero ahora estamos en esta situación. O a veces uno, con el afán de ayudar, lo que dice es, yo te entiendo, yo te comprendo, yo sé lo que estás viviendo. Y no necesariamente es así, porque yo no estoy adentro del otro, yo no soy el otro, y aunque yo soy Sandra, médica del Hospital de Niños, María o Juana del Hospital de Niños, por ahí no están viviendo lo mismo que yo, aunque están en el mismo lugar, porque tienen otras cuestiones, porque tuvieron otra historia, porque les pasaron otras cosas diferentes a las que me pasaron a mí, y porque tienen otros recursos mayores o menores que los míos. Y esa intención de transmitir una comprensión que a lo mejor uno no llega a tener, no siempre, salvo que uno conozca a un paciente, no siempre es adecuada. Entonces, más bien, la presencia tiene que tender a, que es lo que sí deberíamos hacer, a informar y ayudar a informarse. Porque muchas veces la información es mucho más tranquilizadora que un psicólogo especialista en trauma psíquico. Se lo digo así exageradamente, ¿no? Informar lo que se sabe. En este caso, tenemos un problema que en esta pandemia la información cambia todo el tiempo, eso es cierto. Entonces a lo mejor lo que tenemos que saber es, bueno, que la información va a cambiar todo el tiempo, pero que eso no implica que alguien se equivoque, sino que la información cambia todo el tiempo. Entonces hay que informar y ayudar a informarse, hay que dirigir a la gente puede ser el colega, o puede ser un amigo, o puede ser un paciente que está en el hospital, a dónde tiene que informarse y cómo tiene que informarse. También tienen que informarse acerca de las reacciones y síntomas posibles, esto que veíamos del estrés, la sensación de despersonalización, la sensación de que no me está pasando, la sensación de a mí no me pasa nada. A veces cuando el estrés agudo es muy importante, los pacientes dicen, me voy a volver loco. Pero no me voy a volver loco porque estoy encerrado, me voy a volver loco porque me pasan cosas que antes no me pasaban. Entonces uno le transmite que esto es habitual, que está pasando por una situación de estrés, que el estrés es así, que estos síntomas se le van a pasar, que si a lo mejor esa noche estuvo trabajando en el hospital y atendió un montón de pacientes, y a lo mejor después eran pacientes positivos, y bueno, que a lo mejor va a soñar con los pacientes ese día, o que va a soñar que se contagia, o lo que fuera, y que eso es normal, porque esos son procesos psíquicos. ¿Qué más tengo que hacer? Asegurarle a la persona que va a recibir la asistencia médica y psicológica de la manera que sea posible. Yo no le puedo decir, tu médico va a venir a verte, pero sí le puedo decir que lo vamos a acompañar y que lo vamos a asistir y que de alguna manera le va a llegar algún tipo de asistencia, de la manera que sea posible, claro. No, porque digamos, lo que uno ve y uno evita de que pase lo que uno ve ahora en los medios y lo que todo el tiempo bombardea, que es que nosotros nos vamos a morir por las calles, que nadie nos va a atender, etcétera, etcétera. Nos podría pasar, no estamos tratando de que no nos pase, pero digo, en líneas generales uno tiene que tratar de tranquilizar a la persona, no con falsos, digamos, argumentos, sino con que la ayuda vamos a recibir de una manera o de otra. Reiterar que todos los elementos informativos, las veces que sea necesario,
Nosotros, por ejemplo, en el hospital, por ahí a veces nosotros siempre decimos, uno le dice a un padre, por favor, quédese cuidando al niño, y presupone que esa indicación va a ser cumplida, o por favor, dele el antibiótico 3 veces por día, y presupone que porque yo lo digo, eso se va a cumplir. Y esto no necesariamente es así, lo sabemos todos los que trabajamos con niños, que lo primero que tenemos que saber que no necesariamente porque lo digamos esto va a ser así, por un lado. Y por otro lado, tenemos que saber que si la información está en un lugar, que esté no quiere decir que todo el mundo la lea y que todo el mundo la entienda, ¿no? La otra vez conversando con una persona en el hospital me decía, bueno, pero el protocolo está, si no lo leyó alguien es problema de él. Sí, claro, es problema de él que no lo leyó, pero yo tengo que saber que a lo mejor no basta con que el protocolo esté. A lo mejor yo tengo que ir a informarlo y explicarlo. Favorecer la expresión de los sentimientos y las emociones, porque todos tenemos sentimientos, emociones. Tenemos miedo, tenemos sentimiento de pérdida, tenemos enojo, tenemos pena, tenemos culpa, nos sentimos desamparados. Todos, los que están desamparados, los que no están desamparados, todos nos sentimos desamparados. Entonces, ¿qué hacemos en relación a la salud mental? ¿Qué hacemos? Hacemos igual un triage, así como hacen los médicos, la palabra que está tan de moda, el triage. En los rescates se hace un triage rojo, amarillo y verde, a ver cuál es el que está más grave y menos grave, y se saca el que tiene posibilidades, etc. Ahora con el COVID se hace triage para ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, y si va a las unidades febriles o no. Bueno, nosotros también hacemos un triage que tiene que ver con los síntomas emocionales. Hacemos una contención emocional e informativa, como decíamos recién, hacemos un acompañamiento, tratamos de hacer una conexión con el referente. Yo estoy pensando en una situación por ahí que todavía en algunos lugares no ha pasado, donde por ahí yo tengo un montón de pacientes que estén solos, que ni siquiera sepan cómo llegaron ahí, que no puedan ver a sus familiares, porque como sabemos el acompañamiento en los niños es uno solo, y en los adultos por ahí no se permite acompañamiento. Entonces yo tengo que tratar de conectarlo de alguna manera con los referentes, por eso digo, no me hace falta un psicólogo especialista, a lo mejor me hace falta alguien que me pregunte el teléfono y que me comunique de alguna manera con mi referente, y establecer todas las redes familiares y sociales que yo pueda establecer. Entonces, el triaje emocional que yo como promotor de salud, como agente de salud, como médico, como enfermero que estoy ahí, tengo que hacer es ver si el paciente en cuestión, desde el punto de vista emocional, está en un estado de shock, está en un estado de excitación psicomotriz, o presentó una conducta auto o heteroagresiva grave. Si esto es así, se va a comportar como una emergencia psíquica o una emergencia en salud mental, como la manejamos siempre. Ahí no me importa nada todo lo otro. Cuando yo hago un triaje emocional en una situación de desastre, categorizo también mis pacientes rojo, amarillo y verde, igual que lo hace la categorización médica. Entonces el paciente que es rojo, y bueno, haré lo mismo que si hace una emergencia psiquiátrica. Tendré que contenerlo, tendré que medicarlo, etc. ¿Cuáles van a ser los amarillos? Los que estén ansiosos, los que estén desbordados, los que estén hiperactivos, los que estén desorientados, los que tengan una actitud extrema de retraimiento, que no están ni gritando ni llorando, pero que yo los veo como raros, ¿no? Entonces quiere decir que yo con estos voy a tener cuidado, los voy a ver, los voy a controlar, los voy a mirar, y después van a estar los verdes, que son los que tienen la respuesta adecuada o normal al estrés. Entonces, con esta categorización, por ahí yo voy a saber que para el rojo sí va a necesitar un especialista en salud mental, probablemente. No sé si ese día, por ahí al día siguiente, pero con los amarillos y los verdes probablemente no. Por ahí con todas estas intervenciones de primera ayuda psicológica, la cosa va a andar bien. También tengo que pensar que cualquier rojo, amarillo o verde se puede ir transformando y cambiando, igual que en el triage médico habitual. ¿Qué es lo que yo tengo que relevar de esta población afectada de la que me estoy ocupando? Tengo que relevar los comportamientos adaptativos y no adaptativos en relación al estrés y a la situación traumática. Tengo que relevar agitación, agresividad, violencia, consumo y otras conductas de riesgo, alteración grave del sueño, desgano, desesperanza, ideas suicidas, retracción o mutismo. A lo mejor yo esto lo tengo que relevar en la sala del hospital, o a lo mejor lo tengo que relevar por teléfono cuando me tocó hacer el seguimiento de una familia X que alguien, por alguna razón, tuve que relevar. Entonces, todo esto yo tengo que ir pensando y viendo, porque quiere decir que yo acá tengo una alerta roja. Bueno, la sintomatología psíquica a corto y mediano plazo es muy larga, no la vamos a ver ahora. Sí,
A mediano plazo, los adolescentes suelen presentar rememoración del evento traumático, comportamientos impulsivos o agresivos, autolesión, ideas de muerte, síntomas depresivos y fundamentalmente consumo de sustancia y conducta de riesgo. Conducta de riesgo puede ser desde manejar un auto a alta velocidad, a consumir cualquier cosa, a tener sexo sin protección. Entonces nosotros tenemos que estar, tanto esto como lo anterior de todo lo que yo voy a relevar, lo tengo que tener en mi cabeza. Bueno, como agente de salud, digamos, la pregunta es, ¿qué puedo hacer por la salud mental? ¿Estoy preparado? ¿Con quiénes trabajo? Como agente de salud, como es un resumen de todo lo que veníamos diciendo, yo tengo que hacer un abordaje global en todos los niveles. En todos los niveles significa, para que una persona, habíamos dicho, haga una correcta elaboración, correcta o esperable elaboración de una situación traumática, es importante lo que le pasa a la persona, es importante el trabajo con la familia, con la institución y con la sociedad. Entonces, como agente de salud, no quiero decir que todos tenemos que hacer todo, sino que como agente de salud yo tengo que trabajar o puedo intervenir en todos los aspectos, puedo y debo intervenir en todos los aspectos. A uno le tocará con la familia, otro le tocará con la institución, otro le tocará con las cuestiones más sociales, etc. Bueno, ¿qué pasa con esta pandemia y la construcción social que se realizó sobre esta pandemia? Hay, como decíamos antes, dificultades para tolerar la incertidumbre. Ustedes saben que hay sociedades más ordenadas que la nuestra, no voy a decir ni mejores ni peores, más ordenadas. Por ejemplo, hay sociedades que ya saben cómo, si compran una casa, las cuotas que van a pagar el resto de la vida, empiezan a ahorrar para la universidad los que van a la universidad, cuánto van a pagar de impuestos, etcétera, etcétera. Nuestra sociedad no es una sociedad así, nuestro país no es un país así, tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces es cierto que nosotros somos un país acostumbrado a ciertas incertidumbres, pero no a esta. Porque yo escuché el otro día en la tele que alguien decía, bueno, los argentinos nos adaptamos porque siempre nos puede pasar algo, pero nosotros estamos acostumbrados a no llegar a fin de mes, estamos acostumbrados a que el banco se quede con nuestra plata, a que no sabemos si un gobierno va a terminar o no va a terminar, pero no estamos acostumbrados a esta. Por eso es una falsa, no sé si decir falsa creencia, pensar que como somos un pueblo desorganizado, nos acostumbramos y nos adaptamos a cualquier cosa. No es así. Hay una dificultad para tolerar la incertidumbre que es una dificultad habitual. A lo cual se suma algo que sí es típico de nuestro país, que tiene que ver con una falta de confianza bastante importante en las instituciones y fundamentalmente en el Estado como institución máxima, ¿no? Cuando yo hablo de instituciones, hablo de cualquier institución, pero fundamentalmente en el Estado. Quiero decir, uno no confía en su jefe, no confía en el director del hospital, no confía en las autoridades sanitarias, no confía en el Estado, en líneas generales, por supuesto que hay gente que confía, pero es un pueblo que no tiene confianza. Ustedes vieron que en algunos lugares basta decir no salgan para que la gente no salga. No importa si no entiende el coronavirus, no importa si no entiende cómo se contagia. Si el Estado le dice que no salga es porque es para su bien. Nosotros no lo estoy criticando ni nada, estoy describiendo que eso es lo que nos pasa. Por lo tanto, esa es una situación que tenemos que afrontar ahora, ¿no? O sea, por un lado decíamos hace un rato que es bueno estar informado y que tenemos que confiar en la información, pero por otro lado hay una desconfianza en las instituciones. Yo he escuchado en el supermercado, y ustedes también habrán escuchado comentarios diciendo, no, eso no es así como dicen. Todos somos expertos, ustedes ya saben que todos somos expertos en coronavirus, los expertos, los que no somos expertos, los médicos de otras especialidades, ¿no es cierto? Todos opinamos, los periodistas, todos opinamos de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que el Estado hace bien, de lo que el Estado hace mal. Hay un exceso en el consumo de noticias, ustedes ya lo saben, hay un exceso absoluto en el consumo de noticias, y los medios de comunicación tienen más llegada cuanto menos expertos, entre comillas, son los que hablan. El otro día estábamos mirando que en el mismo momento había una conferencia, no sé si el ministro de Salud de la ciudad o de Nación, no recuerdo, y en el mismo, estaba en un canal, y en todos los otros canales había programas periodísticos opinando sobre el coronavirus, sobre la curva, sobre el coronavirus. Entonces esto es lo que nos pasa con los medios de comunicación. Por lo tanto hay una confusión generalizada.
en líneas generales, de lo que es bueno, de lo que es malo. Entonces, ¿qué nos pasó? Nos pasó que al principio estábamos tranquilos porque, bueno, nos iban a venir a atender y entonces nosotros tenemos un buen sistema de emergencia, siempre se dice en el mundo, nos envidian, eso se dice, no importa si nos envidian o no. Después empezamos a ver que viajábamos en el tren y de golpe había una gente vestida de una manera rara, que antes se veía en las películas y que eso no era tan común y no era el médico habitual que venía con el ambo y el estetoscopio. De golpe empezamos a contar muertos, ¿no es cierto? Todos los días contamos muertos. No sabemos lo que significa, pero contamos muertos, contamos casos, contamos muertos. ¿Ustedes se acuerdan? Ahora con la crisis económica también, pero los que estaban en el 2001 se acuerdan que todos los días el noticiero, y ahora también, pero en el 2001 era más importante, nos decían cómo va el riesgo país, ¿no? Entonces la gente comentaba en el supermercado, ¿viste cómo va el riesgo país? ¿Y viste cómo está el riesgo país? Hasta que una vez en un programa periodístico alguien dijo, ¿y qué es el riesgo país? O sea, ¿alguien sabe realmente qué significa el riesgo país? Y a mí me hizo acordar a esta situación ahora de contar muertos. Por supuesto, todos sabemos que cuanto menos muertos haya mejor, pero no sabemos todo lo que significa y estamos todo el tiempo expuestos a esto. Después empezamos a ver los muertos, ¿no es cierto? Los muertos que eran llevados de acá para allá, no importa si no es en Argentina, lo vemos, ¿no? Está en todos lados. Y después empezaron a ver noticias como esta, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Lo primero que nos pasó es que era un enemigo invisible, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera frase que circuló por ahí, un enemigo invisible. Bueno, tenemos un enemigo invisible, por lo tanto, al principio una fantasía de cohesión y solidaridad, todo el país se va a unir frente a la fantasía, al enemigo invisible. Se produjo lo que nosotros llamamos el síndrome de los tres mosqueteros, ¿no? Todos para uno y unos para todos, Argentina unida, etcétera, etcétera. Algunos, los más viejos, nos hizo acordar otra situación que vivimos en el año 82, que no tenía que ver con una pandemia, pero donde de golpe parecía que todo el mundo se unía en contra de un enemigo, en ese caso era conocido. Pero después, ¿qué empezó a pasar? Empezó la incertidumbre, empezó a pasar el tiempo, empezó la angustia, se acrecentó la angustia, empezó a existir lo que nosotros llamamos la ansiedad paranoide, ¿no? Ustedes vieron que al principio era un enemigo invisible y nosotros lo íbamos a combatir, y después, ¿qué empezó? Encontrar al culpable. Alguien tiene que ser responsable. Eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Nosotros manifestamos la ira, el enojo, la angustia, bueno, tiene que haber alguien. Eso tranquiliza, entre comillas, es un enojo dirigido. Entonces empezamos a encontrar un culpable. Yo daba el ejemplo del choque de ómnibus, cuando el culpable es el chofer, que es que debía estar borracho y todos lo culpamos, y después el culpable es el otro que se cruzó adelante, y después el culpable es el intendente que no puso los carteles de seguridad vial, y después el culpable es el dueño del colectivo, y después el culpable es la empresa de turismo o la escuela que contrató al colectivo. Esto es un fenómeno de masas que siempre sucede. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? El culpable, primero estábamos todos uno para todos, ahora el culpable puede ser el gobierno tal, o el gobierno del otro tal, o el culpable es el extranjero que trajo el virus, o el culpable es el que viajó y tiene plata para viajar y lo trajo, o el culpable es el vecino que no se cuidó bien, ¿no? Por eso vieron que a veces la gente en las colas empieza 2 metros, póngase a 2 metros, ¿no? Tratando de encontrar un culpable. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que en esa situación vemos noticias como esta, ya nada será como antes. La verdad que no sabemos, y nosotros decimos, se dice por ahí que el mundo va a ser mejor, que va a ser mucho mejor, otros dicen que va a ser peor. La verdad que no sabemos si será como antes, si no será como antes. Lo que sí sabemos es que nosotros no podemos estar como antes. Nosotros tenemos que aprender de esto, nosotros los agentes de salud, digo, ¿no? Aprender de esto y saber que esto en nosotros va a dejar huellas positivas, huellas negativas, las va a dejar. Y está bien que así sea, porque nosotros no somos robots. Entonces ahí pasamos un poquito a hablar del estrés crónico, del burnout, del personal de salud, ¿no? Como decíamos antes, nosotros pensamos siempre que a nosotros no nos pasa nada, ven el chiste, en mi opinión tiene burnout, y el otro dice, ¿le parece? ¿No? Nosotros, ustedes saben que el nivel de burnout y de estrés en el personal de salud y de rescate es altísimo.
Entonces, ¿qué nos pasa al personal de asistencia y rescate? ¿Qué nos pasa en una situación de emergencia, de catástrofe? Hay que tomar decisiones médicas o logísticas urgentes, hay que priorizar de acuerdo al triage, ¿no? A lo mejor no voy a atender a todos por igual. ¿Se acuerdan que hablábamos de los rojos, los amarillos, los verdes? Bueno, en el caso de salud mental no es tan así, pero en el caso médico sí, ¿no? Cuando yo hago un triage médico es rojo, amarillo, verde y es negro, y al negro yo no lo voy a atender. Y esto, bueno, es una situación que afecta a mi estado emocional. El estado emocional puede inducir o favorecer el error médico y el error logístico, esto lo sabemos. En una situación de desastre, la acción y la tarea tienen que ser coordinadas, implica una integración y una adaptación a los referentes. Tiene que haber una cadena de comunicación. Cuando yo estoy trabajando en mi consultorio, yo me remito a mí mismo. Cuando yo estoy trabajando en el hospital o en mi guardia, tengo mis compañeros que los conozco y tengo mi jefe. Pero a lo mejor de golpe ahora me toca ir a trabajar a otro hospital, me reasignan tareas, me tengo que ir a atender, por ejemplo, en el caso nuestro, tengo que ir a atender gente que están aislados en un hotel, o yo que estoy acostumbrada a una internación de pacientes, por ejemplo, no sé, pacientes crónicamente enfermos con patología psiquiátrica, me tengo que ir a atender el estrés agudo, y yo que soy ginecóloga, de golpe, no sé, o dermatóloga, como pasa en el Hospital Muniz, a lo mejor tengo que estar haciendo triage y atender a los pacientes que llegan, y ahí voy a tener otros referentes, y voy a tener otra cadena de comunicación, que yo, por supuesto, me tengo que entrenar para lo que voy a hacer, pero además tengo que respetar esa cadena de comunicación que no es la mía. Por lo tanto, el estado emocional es otro. Entonces, ¿cuáles son las reacciones psíquicas del personal de salud ante el impacto emocional? La primera y la más común es la que estamos viendo. Es el no pasa nada, la sonrisa frente a la expresión de emociones, ¿no? Entonces, estoy confuso, me niego, me enojo, me agredo, pero a mí no me agredo a mis compañeros, pero a mí no me pasa nada. Y hago una cosa que es muy habitual, que es lo que nosotros llamamos la hiperactividad improductiva. ¿Vieron en las guardias? En las guardias uno va, viene, a veces cuando está nervioso, y todo el mundo va, viene, y no necesariamente esté haciendo algo. Y ahora, en algunos lugares, ahora no tanto, pero antes, como decía esta compañera mía, estaban esperando que suceda lo que tenía que suceder. O sea que la gente estaba peor, en una hipoactividad improductiva, ¿no? Que tenemos que aprovechar ese tiempo para capacitarnos. Me puede pasar que no acepte la rotación o el descanso, que tenga signos de alarma somáticos y no me dé cuenta, y que presente también ideas de culpabilidad. No puedo hacer lo que hago siempre, me va a salir mal, tengo que hacer otra cosa y no sé, no voy a saber hacer otra cosa, o no tengo nada que hacer. Son las cosas que escuchamos, ¿no? Si no hago lo que hago siempre, no tengo nada que hacer. Entonces yo puedo, como personal de salud, ponerlo en palabras, expresar las vivencias, compartir, elaborar, que no quiere decir ir al psicólogo ni al psicoanalista, quiere decir compartir con mis compañeros, compartir la angustia, compartir la extrañeza, compartir la incertidumbre, o puedo no expresar lo que siento y entonces cuestiono, me enojo, culpo, me estreso y tengo más posibilidades de equivocarme. Y entonces culpo a cualquiera. Culpo al que no me dio el equipo que yo creo que tengo que tener, y a lo mejor lo tengo que tener y a lo mejor no. Culpo a mi compañero porque usó un equipo que me correspondía a mí, culpo a las autoridades porque no me lo dan, culpo a los chinos porque liberaron el virus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber que esto nos va a pasar, porque si no estamos advertidos, bueno, después vamos a meter la pata. Viene la angustia, viene el miedo, y hagamos lío. Entonces acá les traje un poquito unas recomendaciones que nosotros hicimos en el hospital, son de mi hospital, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, para el personal de salud, que la verdad que tuvo muy buena llegada, es como sencillo, como básico, pero tuvo como muy buena llegada. Las recomendaciones estas tienen que ver con que el estrés es una reacción normal, ya lo dijimos, es esperable y normal tener miedo, el miedo ayuda a cuidarnos y cuidar al compañero, el pánico en cambio paraliza y obtura la posibilidad de pensar y de reaccionar adecuadamente. Las manifestaciones esperables son las que dijimos, estado de alerta, ansiedad, irritabilidad, enojo, eso es esperable. Pero ¿qué cosas no son esperables? ¿Y qué cosas deberían alertarnos en mí o en mi compañero? Lo que decíamos, la negación, la disociación afectiva, cuando decimos estoy bien, yo puedo, no me afecta, o la desvalorización y culpabilización, no sirvo, no la voy a poder hacer, me equivoqué, es mi culpa que el paciente se murió porque yo no sabía hacer esto. O me pongo agresivo con mis compañeros o mi familia, o tengo fallas en la atención, y esto también puede ocasionar mayor posibilidad de error médico,
o empiezo a ver en mí o en mi compañero ideas de desesperanza, sentimientos de impotencia y de soledad, insomnio, consumo de psicofármacos, consumo de drogas, consumo de alcohol en exceso, o síntomas físicos, como decíamos antes. ¿Cómo prepararnos entonces? ¿Cómo disminuir el impacto emocional? Bueno, como decíamos, capacitándonos. Cuanto mayor sepa lo que yo tengo que hacer, más entrenado esté, menos estrés voy a tener. Yo hoy me estresé en esta charla porque no sé manejar muy bien Internet. En cambio, si acá hubiera habido un experto de Internet, no se hubiera estresado porque sabe cómo solucionar todos los problemas. Tengo que seguir los lineamientos claros y únicos para todo el equipo de trabajo. Tengo que ocuparme que haya en mi equipo de trabajo un lineamiento claro y único y compartir criterios comunes. Y si no lo hay, lo discuto, pero en otro momento. Yo no me puedo poner a discutir, lo discuto en los momentos que estamos haciendo el protocolo. En el momento que hay que cumplirlo, lo tengo que cumplir y en todo caso después reverlo. Tengo que promover un buen nivel de comunicación, tengo que organizar en mi área de trabajo la tarea con horarios de descanso, como cada uno lo organice, establecer un horario fijo si se puede para compartir con mi grupo de trabajo, no quiere decir que sea una orden, pero digo, bueno, tampoco nos vamos a tomar un mate porque no se puede tomar mate, pero bueno, compartir con mis compañeros en algún momento lo que me está pasando, disponer de tiempo para alguna actividad placentera, que puede ser leer, puede ser volver a mi casa y ver a mi familia, puede ser mirar una película en la tele o bailar o lo que quiera, y comprender que la situación que atravesamos genera diferentes modos de reacción en cada uno de nosotros, lo cual requiere tolerancia y solidaridad con el compañero. Entonces recordemos que las emociones y los sentimientos que no se verbalizan pueden exteriorizarse a través de la acción y o manifestarse en alteraciones de la salud, que los compañeros nos pueden brindar apoyo y ayuda a regular el estrés y reforzar los procedimientos de seguridad. Cuídate vos sería la sugerencia, y cuida a tu compañero, porque de esa manera van a poder cuidar a los pacientes. Y la última es que los profesionales de salud no somos superhéroes. Hay que tomar conciencia de la propia vulnerabilidad y de los límites de cada uno. No hay que dudar en pedir ayuda, y si hace falta, que muchas veces no es necesario, pedir ayuda a algún profesional de salud mental. Atender la salud mental en estos momentos es tan importante como cuidar tu salud física. Por eso nosotros estamos insistiendo con nuestros compañeros del hospital, que además del barbijo N95, quirúrgico, lo que sea, nos tenemos que ocupar de estas cosas. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué consecuencias tenemos en relación a la pandemia, a la población, nuestros pacientes y nosotros? Bueno, nos alejamos de los afectos, nos alejamos de la persona enferma, en el caso que mi familiar esté enfermo. Esta frase de aislamiento físico pero no emocional, que la dicen todo el tiempo, no siempre se puede sostener. El aislamiento no es igual para todo el mundo, ¿no? Ustedes ven que en la tele nos muestran la familia feliz, aislada, con el iPod, el no sé qué, en la gimnasia. Bueno, eso no es lo que le pasa a la mayoría de la gente en nuestro país. No siempre es todo cuestión de amor y abundancia, ustedes eso lo saben, así que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay algunas consecuencias indirectas que tienen que ver con la disminución en el apoyo social, en el apoyo religioso, en el apoyo recreativo, que para algunas personas puede ser muy importante. Puede haber barreras para el tratamiento de las patologías mentales, que ya veremos cómo se salvan, puede haberlas. Puede haber barreras para el tratamiento de patologías físicas también, porque el médico no llega, porque yo no puedo viajar, porque los hospitales algunos suspendieron los turnos, otros no, y puede haber obviamente claramente un empeoramiento de la situación económica. Entonces tenemos vulnerabilidades psíquicas y vulnerabilidades psicosociales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como agente de salud, ¿qué podemos hacer? Lo que dijimos: presencia, acompañar, orientar, recomendar, sostener, establecer una estrategia y encontrar una nueva modalidad de vínculo. No intentemos convencer ni convencernos al otro, que se trata de lo mismo. Vuelvo a decir, a mí me hubiera encantado tener esta charla con ustedes hoy, presencial, que estén todos, que nos miremos, ver el feedback, ver lo que me decían, darme cuenta si se aburrían, si se dormían, si me convidaban un mate, si había que cambiar la forma de exponer, si había que, bueno, eso no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Hacemos esto, pero no es lo mismo hacer esto que lo otro. Es otra cosa, que tiene igual su validez. Entonces, el problema no es no hacerlo, sino creer que es exactamente igual, y creer que no hay nada que se perdió y nada nuevo que se va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer? Intentar convencernos y convencer a los demás que todo es reemplazable. Todo no es reemplazable.
tenemos que incorporar que algo falta. Yo puedo hacer la clase de gimnasia en mi casa, claro que la puedo hacer, y es mejor que no hacerla, pero no es lo mismo que ir al gimnasio. ¿Será mejor? ¿Será peor? No lo sé, pero falta. Pasa algo y veremos qué hacer con eso. Hay como una tendencia, sobre todo en algunos aspectos de algunas escuelas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de darle un montón de tarea a los chicos para que estén la mañana y la tarde y noche haciendo tarea porque tienen que aprender. Bueno, como les decía antes, la escuela no solamente tiene esa función, y no se trata de llenarlos de tarea, creo que tienen más tarea ahora que antes, ni tampoco se trata de hacer como que el año, no, como que esto no hubiera pasado, esto pasó. Y si alguno se atrasa, se va a atrasar, y si se atrasa los exámenes, se van a atrasar. Y si yo no puedo ver a mi familia, no los puedo ver. Y si no puedo ir al teatro, no puedo ir. Eso no quiere decir que no mire una obra de teatro en la computadora, pero no es lo mismo. Algo nos falta y hay que empezar a incorporar eso, porque si no estamos en lo que nosotros llamamos salidas maníacas, llamamos los profesionales de salud mental, acá no pasa nada, es divino estar en mi casa, es divino que salvo que me agarre el virus no pasa nada, y pasa. Veremos después las consecuencias más o menos graves de lo que pasa. No es para alarmar, es porque somos seres humanos. Y si no podemos tomar lo que ahora nos falta para incorporarlo como que nos falta algo y generar recursos para generar otras cosas, no nos va a ir muy bien. ¿Cómo intervenir después del desastre? Bueno, estar disponibles para asesorar sobre las reacciones emocionales, así como hacemos ahora, lo vamos a hacer después, porque ahora estamos hablando de las reacciones agudas, después por ahí tenemos otra charla sobre las reacciones más crónicas. Hay que atender y controlar a niños y adolescentes con mayor riesgo y necesidades especiales y a sus referentes, ¿no? Que en teoría yo ya sé cuáles son los de mayor riesgo, y si no lo sé, los busco. Hay que apoyar el desarrollo de programas de detección, seguir apoyando el desarrollo de programas de detección, y hay que estar disponible para los referentes escolares. O sea, estar disponible para asesorar a la escuela en la evaluación de los alumnos, no en la evaluación de aprendizaje que ellos saben perfectamente, sino en la evaluación de síntomas persistentes o graves, porque probablemente ellos estén mucho más cerca que nosotros, como les contaba antes que le había pasado a la maestra del hospital, ¿no? Entonces, ¿sobre quién intervenir? Sobre los niños y adolescentes, decía que los niños y adolescentes afectados por un evento traumático no necesariamente requieren de una atención individual especializada, médica, psiquiátrica o psicológica. Entonces, a lo mejor nosotros, los profesionales de salud mental, vamos a intervenir más en aquellos muy vulnerables o en aquellos con patología, y todo el personal de salud va a intervenir en fortalecer a la familia, en fortalecer a los docentes, en fortalecer al personal de ayuda y a los otros agentes de salud. Quizás ni siquiera necesariamente con los niños y los adolescentes. ¿Y cómo? Bueno, entrenando al personal, entrenando a los que no son para que sean promotores de salud, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, etcétera. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital tenemos una cantidad importante de psicopedagogas, que normalmente se ocupan de los trastornos de aprendizaje, porque para eso son psicopedagogas. Y cuando empezó esto de la pandemia, lo primero que ellas se preguntaron es, bueno, los pacientes no van a venir, y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Fue la primera pregunta, no vamos a hacer nada, sino ¿qué vamos a hacer? Y entonces inmediatamente empezamos como a conversar sobre lo que era ser un agente de salud, que antes de ser residente de psicopedagogía, uno era un agente de salud, y la realidad, que fue maravilloso como ellas se pusieron inmediatamente a generar folletos explicativos para los chicos, folletos explicativos para los padres, hacer orientación telefónica, no solamente en relación al aprendizaje escolar, sino en relación a esta cuestión de la sintomatología, de la prevención. Entonces, esto hasta que uno por ahí no le dice a ciertos agentes de salud, hay ciertos agentes de salud que todavía no se dieron cuenta que son agentes de salud. Quizás en el interior no pase tanto, pero acá en Buenos Aires sí, porque hay mucha como especialización. Y la verdad que tuvimos nosotros una experiencia fabulosa en el hospital en este sentido. Entonces, recomendaciones, de nuevo, disponer de información. Yo tengo que tener información para darle a mi paciente o a mi afectado. Si yo no tengo información, ¿qué le voy a decir? Tengo que conocer y relevar la sintomatología, tengo que saber qué sintomatología me tiene que preocupar y cuál no. Tengo que proteger, o sea, proteger es evaluación constante del riesgo. Yo a lo mejor tengo que estar dando una clase de matemática, pero yo sé lo que es
tengo que saber lo que es un adolescente en riesgo. Entonces, a lo mejor dando la clase de matemática puedo, entre otras cosas, saber que si en esa casa o en esa familia había una situación de vulnerabilidad, a lo mejor doy menos matemática y me ocupo de preguntar alguna otra cosa. Intervengo con la familia, intervengo con la institución, tengo que promover hablar de lo ocurrido, disponer de tiempo y paciencia, ¿no es cierto? Porque uno pasa las dos cosas, o habla todo el tiempo de la cantidad de muertos, de lo que pasó en España, de lo que pasó en Italia, de lo que nos va a pasar a nosotros, pero no habla de lo que en realidad nos pasa emocionalmente. Tengo que proveer seguridad y confianza, pero no mintiendo, seguridad y confianza que vamos a estar acompañando a la gente y que nos van a estar acompañando. No le puedo prometer que no se va a contagiar, ni tampoco le puedo prometer que no se va a morir, porque tampoco me lo puedo prometer a mí mismo. Tengo que facilitar la expresión de las vivencias, bueno, acompañar a las víctimas, restablecer la cotidianidad lo más temprano posible. En nuestro caso, no va a ser la cotidianidad lo más temprano, va a haber que buscar otra cotidianidad, diferente. Y ustedes se habrán dado cuenta que al principio todo era un caos y de alguna manera todos ahora incorporamos que necesitamos más tiempo para lavar la verdura y sacar los zapatos y poner los zapatos y etcétera. Y tratar de reunir a las familias, esto se refiere no ahora, sino fundamentalmente si yo tengo una persona aislada o por ahí perdida, porque en alguna situación puedo perder a los familiares, por lo menos ubicarlos telefónicamente, respetando siempre pautas y diferencias culturales y no intentando importar modelos que no nos van a servir a nosotros, porque nosotros no somos ni los chinos, ni los japoneses, ni los estadounidenses, y nos parecemos sí a los españoles, a los italianos, pero nosotros somos nosotros y cada región de nuestro país tiene sus cuestiones diferentes. Estos son los síntomas con los cuales yo debería capacitar al personal escolar, pero esto va a ser para más adelante, cuando se vuelva a la escuela, síntomas más crónicos, por eso los pasé. Rechazo o no querer quedarse en la escuela, rechazo a seguir las instrucciones del aula, cambio de comportamiento, pasividad, etc. De escuela primaria, fallas en la atención, hiperactividad, inquietud, rechazo a la escuela y dificultades de concentración. Y los de secundaria, los que dijimos, hiperactividad, ausentismo, irritabilidad, también fallas de la atención, cambios en el comportamiento, aislamiento, timidez, y no sé si se ve ahí, pero creo que decía consumo de sustancias o mayor aumento en el consumo de sustancias. Entonces la prevención en salud mental tiene que estar en todos, la podemos dividir acá. Seguramente que si hay un especialista en salud pública se va a enojar porque no es exacto, no está bien lo que yo digo, o si hay un especialista en APS, no es exacto, pero esto es una cuestión didáctica, sobre todo para lo que tiene que ver con salud mental, ¿no? O sea, hay como una prevención primaria que es antes, que es capacitar a los equipos de salud y a la población en general. Capacitar en conocer y capacitar en detectar. Una prevención secundaria que es intervenir, que estamos haciendo ahora, estamos haciendo primaria y secundaria. Intervenir inmediata en el momento que está pasando, y la verdad que ahora ya está pasando, antes de que aparezcan los síntomas. Está pasando que estoy aislado, está pasando que tengo miedo, está pasando que me puedo contagiar, aunque todavía no llegó ese momento que amenazan las estadísticas con que va a llegar, la curva aplanada, la curva no aplanada, todo eso es lo que hablamos y la mayoría no entendemos nada. Y por último, la prevención terciaria, que es la intervención temprana, posinmediata, cuando todo esto termine en su fase aguda, vamos a decir mejor eso, cuando todo esto termine en su fase aguda, sobre las cuestiones que vamos a ir encontrando, ya sería a corto y mediano plazo. Antes del desastre, entonces, en la etapa de planificación, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no hay planes, los puedo promover en la comunidad considerada en riesgo, porque a lo mejor en mi comunidad no hay ningún proyecto, no hay ningún plan de detección, lo puedo promover. No hace falta ser especialista de salud pública y ser el ministro de Salud ni ser la OMS. Puedo identificar los recursos y planear su distribución en mi comunidad, saber cuántos médicos tengo, saber cuántos psicólogos tengo, no para que vayan a ver a mis niños y adolescentes, sino para saber cuántos tengo para que me ayuden a mí a capacitarme y a mí a transmitir y ser agente de salud, porque los psicólogos y los psiquiatras son finitos, entonces no tiene mucho sentido. Ustedes vieron ahí, cuando yo les mostré lo de la AMIA, en ese momento no estaba formado el equipo nuestro de desastres con el que yo trabajé mucho tiempo, pero cada vez que había un desastre, enseguida uno quería que fueran los psicólogos.
y iban, porque acá en Buenos Aires sobran los psicólogos y los psiquiatras, pero la realidad es que en ese lugar no hacían falta, hacía falta en un segundo momento. Entonces a lo mejor los que tengamos, y sobre todo en localidades que tienen pocos, bueno, a lo mejor van a estar en un segundo momento o en un primer momento capacitando, o para ver los pacientes realmente con patología psíquica. ¿Qué más puedo hacer? Difundir información sobre las necesidades emocionales de los niños, las niñas y los adolescentes por medio de charlas, folletos. Puedo ir haciendo eso, que eso le sirve a la población y me sirve a mí para sentir que estoy haciendo algo útil. Algunos piensan que, algunos amigos míos que no son agentes de salud piensan, uy, pobre Sandra que le tocó esto, y en realidad muchos de nosotros estamos muy contentos, primero porque es lo que hacemos, segundo hay que decir la verdad, porque esto nos permite salir, si no, no podríamos salir, pero fundamentalmente porque nos permite actuar y hacer algo. Y cuando uno está en una situación de desastre o de catástrofe colectiva, como querramos llamarlo, también el no poder hacer nada, nada, ustedes notaron que se aclara todo el tiempo que no es que uno no hace nada, que cada uno hace lo suyo, pero poder hacer algo específico dentro del ámbito de uno ayuda mucho a la salud mental de uno. Así que en realidad también es bueno, en el hospital lo que dicen es dale tarea, pero no dale cualquier tarea, que sienta que es útil y que está haciendo algo, porque darle tarea lo puedo poner a, bueno, nuestros residentes están limpiando con la bandina los escritorios, ¿por qué no, no? Bueno, también tengo que entrenar al personal de la escuela en la detección de las alteraciones emocionales y ayudar a cada familia a elaborar una estrategia para afrontar su situación. Porque la estrategia que me sirve a mí, Sandra, en mi casa, no le sirve a Lili, ni le sirve a Diva, ni le sirve a lo que nos están escuchando. Porque cada uno tiene una conformación familiar y posibilidades y deseos además diferentes. Entonces, en relación a la salud mental, cuando estamos hablando de regionalización, el personal local tiene una ventaja que es el conocimiento previo, que está cerca y rápido y que tiene mayores elementos de juicio. A su vez tiene un componente emocional que es complicado, que tiene que ver con que a veces a uno le puede fallar la objetividad, ¿no? Pero bueno, esto lo sabemos, ninguno somos totalmente objetivos cuando se trata de nuestro lugar y nuestra gente y nuestros amigos. Entonces, si voy a usar un instrumento, tiene que ser un instrumento previamente establecido que me sirva, no bajar la escala de China para ponerla en, no sé, en Tierra del Fuego, digo por decir algo, porque no sé si me ocurrió eso, porque ustedes saben que yo tengo familia en Tierra del Fuego. Si hay personal externo especializado que actúa, tiene que actuar conjunta y coordinada con el personal local. No podemos llamar a expertos, podemos llamar a un experto sobre coronavirus, a un experto chino para que le venga a asesorar al presidente. Bueno, puede ser, no sé, pero en salud mental no podemos hacer eso. Nosotros tenemos nuestros agentes locales que saben más de la comunidad de lo que sé yo o cualquier otro que anda dando vuelta por ahí. Y eso es muy importante que lo sepamos. Con los niños y adolescentes no hay que forzarlos a hablar ni a expresar sus sentimientos, porque esa es la otra. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, o obligar a los médicos a hacer grupos que no quieren. No se trata de eso. A lo mejor con los profesionales de salud hay que pasar a ver cómo están y cómo se sienten y nada más, y empezar a hablar de cómo se siente uno. Vuelvo a los niños, ¿no? Las intervenciones de tipo catártico que promueven la memoria del trauma no tienen mucho sentido, que vuelva a contar por contar no tiene ningún sentido. Proporcionarles espacios de libre expresión y acompañamiento. Si yo tuviera que aconsejar a alguien, que los chicos dibujen, que los chicos jueguen, que los adolescentes lo mismo, no imponer ideas o formas de reaccionar o comportarse, tenés que sentirte así o asá, y evitar el exceso o sobrecarga de ayuda, sobre todo por profesionales de diferentes equipos. Esto pasa y muchas veces pasa. Todo el mundo quiere ayudar, por lo que yo les decía antes, ahora no tanto porque no se puede ir, pero todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere ir, todo el mundo se ofrece, hay equipo de esto, equipo del otro, equipo de psicólogo de allá, psiquiatra de allá. No hace falta todo eso. Eso se superpone, se confunde y no sirve para nada. Ya terminamos entonces. Bueno, estrés postraumático, bueno, algunos lo van a presentar, otros no. Esto es lo que decíamos, ¿no? Que para evitar el estrés postraumático, no necesariamente todos tenemos que buscar los psicólogos y los psiquiatras, sino a lo mejor lo que se conoce internacionalmente como servicio de salud mental, que no quiere decir el servicio dentro de un hospital donde trabajamos todos, sino el ofrecimiento, o sea, la acción de salud mental, debe estar insertados en una red de atención primaria. Entonces, aunque sean síntomas postraumáticos, tampoco tengo que buscar el super especialista, sino insertar todo ese apoyo psicológico en la red de atención primaria, que es la red que está cerca de la comunidad. Siempre es así. El apoyo psicológico indiscriminado, realizado por equipos del extranjero o de afuera, no sirven.
está clarísimo que no sirven. Sirven para que uno se haga famoso, pero no sirve para la gente. Entonces, es esencial asegurar necesidades básicas, la protección, el acompañamiento, la normalización de la vida en el más corto plazo posible. Insisto, nosotros no lo vamos a poder normalizar, entonces hay que buscar otra normalidad, la nueva normalidad, por lo menos durante un tiempo largo. Reunificación del grupo familiar, como se pueda, si yo estoy aislado. Las intervenciones de salud mental son sencillas. Y todo acá tenemos un problema, porque las intervenciones de salud mental que son muy buenas son las grupales. Y siempre se implementan en el marco de las actividades cotidianas de los niños. Lo que pasa que grupales, bueno, ahora no se van a poder hacer mucho, algunos sí, con estas técnicas, que la cual vieron que yo no soy muy hábil, pero bueno, veremos. Si no se puede hacer grupal, haremos otra cosa. Pero no quiere decir que no vamos a hacer nada. Ayer en mi hospital, nosotros tenemos un hospital de día, que por supuesto es grupal, y alguien dijo, el hospital de día va a desaparecer, porque si en un año no se pueden reunir, bueno, el hospital de día no va a desaparecer, va a tener otra forma, se va a hacer de otra manera, no se hará con 20 pacientes, se hará con grupos de A2, no sé, grupos de A5, pero no es que va a desaparecer. Entonces, ni no pasó nada, ni acá desaparece todo. Me parece que esa es la consigna, ¿no? Y por otro lado, no olvidar al final que las construcciones culturales y en el devenir histórico, los niños y los adolescentes tienen un papel fundamental en la memoria, en la transmisión de la elaboración traumática, así como en la transmisión de un trauma colectivo también, ¿no? Entonces es muy importante que nos ocupemos de ello. Cómo esto repercuta, esta pandemia que tenemos en nuestra comunidad, va a depender mucho de lo que podamos hacer con nuestros niños y adolescentes ahora, porque la infancia representa la posibilidad de traspasar ciertos principios sociales y culturales entre las generaciones. Es así, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo viven ellos esto para cómo pueden. Vieron que ahora hay gente que habla de la gripe española, bueno, gente que habla que no la vivió, pero bueno, hay que ver cómo les enseñamos a ellos a que ni es el fin del mundo, ni acá no pasó nada, y cómo les enseñamos a tener herramientas para enfrentar, digamos, estas cuestiones que ya nos dimos cuenta que somos vulnerables, ¿no?